Así. Hola a todos, bienvenidos a este seminario de Derecho Animal en Perú. Mi nombre es Marcia Condoy y hoy día voy a estar a cargo de la dirección de este seminario. Hoy día tengo el placer de presentar a Daniel Romero Campoy. Daniel es, permíteme un momento, por favor. Daniel es profesor asociado, ha sido profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesor en el Máster de Derechos Fundamentales de la asignatura de Derechos Humanos y Ética Animal y también actualmente es doctorando en Derechos Humanos y Ética Animal y coordinador del taller de Ética y Derecho Animal. Para mí es un placer tener a este profesional académico y amigo en este espacio. Daniel, bienvenido y el espacio es tuyo. Pues muchas gracias, Marcia. Muchas gracias también a las participantes. De hecho, de lo que has comentado, lo que más cariño me suscita es el taller, que es donde nos conocimos, Marcia. De hecho, a Marcia la conocí en la primera edición del taller. Es un taller de ética animal dentro de un instituto de derechos humanos, con lo cual simbólicamente significa mucho. Y a partir de ahí, fue hace 4 o 5 años, ya no me acuerdo, Marcia, pues bueno, empezamos una bonita amistad y también relación profesional. Así que bueno, que muchísimas gracias a Marcia por la invitación, obviamente también por el trabajo que hacen en Derecho Animal en Perú, eh, no solo académicamente, creo que aparte es un contenido bastante divulgativo, por lo cual es de agradecer. Y quería hacer un par de anotaciones. La primera, que lo que traigo hoy es una propuesta original, pero más en estructura, no tanto en el contenido, es decir, aquí no voy a exponer mi propuesta personal, porque estoy trabajando en ella, en la tesis doctoral. Entonces, no es el momento, no es el momento, pero obviamente si queréis que me posicione luego cuando haya pues, preguntas, sugerencias, pues bueno, sin duda podré decir algo, digamos. No mucho, pero podré decir algo dónde estoy más o menos, ¿no? Qué es lo que estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo. También quería decir que las traducciones son mías y me he permitido alguna licencia poética para que se entienda mejor en castellano, porque a veces es entre que yo tampoco soy bilingüe y que a veces es difícil traducir del inglés, pues lo he adaptado al español, ¿vale? Lo digo por si encontráis el original, y es que exactamente no dice esto. Bueno, pues lo de no exactamente ha sido Daniel. Además, os proporciono bibliografía. Yo creo que este tipo de exposiciones son muy enriquecedoras porque se puede proporcionar literatura más allá de la exposición. Y entonces vais a ver que lo que está entre comillas son los artículos académicos y lo que está en cursiva son libros, ¿vale? No os he puesto la página, pero bueno, con que lo metáis luego en el buscador del PDF, con eso es suficiente. Y lo último que quería aclarar es que esta cuestión aparentemente es fácil, pero no lo es. Dependiendo del autor o la autora, vamos a ver un solapamiento del contenido de la definición de algunos conceptos, como puede ser, hoy se va a hablar de estatus moral y la posible graduación, pero también podemos encontrar en la literatura académica la relevancia moral o moral significance, entidad moral, eh, consideración moral. Así que si tenéis alguna duda, si veis que hay contradicciones en alguna de las definiciones, no es cosa vuestra, es la literatura académica que es así. Así que bueno, si me permitís voy a compartir la presentación. Imagino que se ve bien, Marcia. Vale, genial. Bueno, os dejo aquí mi correo académico por si me queréis comentar algo o estamos en contacto porque trabajáis las mismas líneas de investigación, pues bueno, bienvenido sea. E Instagram, que únicamente lo utilizo pues para ponencias, para estar en contacto con otros compañeros y compañeras y poquito más. Bueno, la tabla de contenidos va a ser esta. Vamos a hablar de 3 bloques principalmente. El de concepto, hablaremos de una serie de definiciones, de unos aspectos importantes para aclarar la definición. El segundo bloque va a ser sobre enfoques, los enfoques unitarios o graduales del estatus moral, y he añadido los posibles modelos que encontramos de los enfoques unitarios y graduales en el derecho. No he puesto el punto 3 porque podría dar confusión, así que bueno, lo he puesto aparte. Y luego una serie de propuestas, pero va a ser muy breve. De hecho, esta exposición tiene bastantes citas, así que voy muchas veces a leer. Eh,
pero bueno, yo creo que eso va a ganar en claridad, espero que no entorpezca, ¿no? la acción divulgativa. Sobre el concepto, vamos a ver las definiciones. Muchas veces para entender un concepto hay que empezar por lo que no es el concepto, y más en ciertas definiciones complejas. El estatus moral, lo que no es un sinónimo de entidad moral o consideración moral, aunque esto tiene matices. No es lo mismo, no es un sinónimo, porque cuando hablamos de entidad moral o consideración moral son términos más generales. Cuando hablamos de estatus moral, es una noción que tiende más a la comparación. Normalmente esta comparación en la literatura se establece entre el estatus moral pleno y el parcial. Os he puesto aquí también en inglés porque normalmente casi toda la literatura que hay es en inglés, así que bueno, tenéis también anotaciones en inglés. El estatus moral pleno suele proveer tres notas. La primera de ellas es una firme presunción contra interferencias o injerencias. La segunda, fuertes razones para ser ayudado. Y la tercera son razones para un trato justo, entendido, o al menos así lo entiendo yo, en un sentido amplio, como el trato no discriminatorio. Normalmente, el estatus moral pleno lo que provee es del reconocimiento de derechos subjetivos, si es que existe algo más allá que derechos subjetivos, ¿no? Este debate que hay entre, bueno, si los derechos que no son subjetivos no son derechos, son obligaciones para, pero bueno, este no es el asunto de hoy. Aquí, como vemos, en el punto 1 lo que hace referencia son a los denominados derechos negativos y en el segundo punto a los denominados derechos positivos, que tampoco me gusta esa acepción, pero como normalmente se entiende así, pues así lo explico. Vamos con algunas definiciones. La primera de ellas que encontramos, si acudimos a un famoso libro de Mary Warren, indica que tener estatus moral es ser moralmente considerable o tener entidad moral, es ser una entidad a la que los agentes morales, recordad que los agentes morales son aquellos que pueden obligarse o que tienen responsabilidad hacia otros, así se entiende. Repito, es ser una entidad a los que los agentes morales tienen o pueden tener obligaciones morales. Si una entidad tiene estatus moral, entonces no podemos tratarla de cualquier forma. Y una importante característica del estatus moral es su generalidad. Aquí Warren hace cierta similitud entre consideración moral o entidad moral y estatus moral. Si bien quien haya leído el libro verá que luego sí que establece una diferencia y que habla de estatus moral pleno. Lo importante es que aquí añade ya la nota de los agentes morales, y esto es importante. También otro de los autores más destacados es Jeff McMahon, y en el cual indica que, bueno, él propone usar el término estatus moral de forma que lo ostenten todos y solo aquellos individuos que importen por sí mismos. Y de hecho, Jeff McMahon diferencia de forma clara bueno, moral status y moral standing. Moral standing vendría a ser lo que se llama consideración moral, términos generales. Os dejo aquí el artículo para que podáis profundizar sobre ello. A mí la definición que más me gusta, no por ello pues ausente de objeciones, pero sí que me parece la más interesante, es la que realiza David de Gracia, que dice que se dice que algo X tiene estatus moral cuando, uno, los agentes morales, de nuevo, la importancia de los agentes morales para la definición de estatus moral, cuando los agentes morales tienen obligaciones en relación con su trato a X, segundo, cuando X, y esto es importante, tiene intereses, por tanto, acude al argumento de los intereses, y tres, los intereses de X son la base de las obligaciones relevantes. Me gusta esta definición porque es clara y establece en tres pasos, si bien a lo mejor el paso segundo tenía que estar en el primero, pero bueno, establece tres pasos claros para entender qué es el estatus moral. En la mayoría de la literatura académica, el estatus moral se basa en el valor inherente. Y esto, pues a lo mejor el estandarte lo encontramos en Tom Regan, en The Case for Animal Rights, pero la noción de valor inherente, a pesar de que esté muy extendida en la literatura, lo cierto es que se encuentra con una objeción muy importante y de coherencia lógica, argumentativa, como se quiera decir, y es que ontológicamente es incorrecto. ¿Qué es ontológicamente? La ontología es el estudio
del ser en tanto que ser. ¿Qué indican los autores que acuden al valor inherente? Que estos individuos tienen en sí un valor que es propio de ellos y que debe ser reconocido, pero que el valor es propio. Claro, desde la ontología, el ser en tanto ser, ninguno de nosotras tiene valor en sí, sino que el valor es dado desde fuera. Lo que tenemos son atributos que son relevantes. Entonces, hablando desde un punto de vista ontológico, es incorrecto. Por eso, Mark Rowland habla de ser inherentemente valorado. Es un juego de palabras que establece Rowland, pero que me parece más coherente con lo que se quiere decir. De hecho, creo que muchísimas autoras y autores, cuando acude al valor inherente, en realidad estaba hablando de lo que habla Rowland. Y es que un individuo debe ser valorado por sus propios atributos. Estos atributos tienen que ser relevantes, pero el valor viene de fuera. Ahora, hay que valorar correctamente. Y por tanto, Rowland también nos establece unos límites, que además son los límites que normalmente establecen los autores cuando hablan de valor inherente. Y es que esa valoración no tenga relación con los intereses propios de la gente, ni que tampoco sea instrumentalizado el individuo valorado. Como veis, el contenido es muy parecido, pero parten de puntos de vista muy distintos. A mí me parece más correcto hablar de ser inherentemente valorado. Tanto la entidad moral como el estatus moral, aunque aquí vamos a hablar de estatus moral, pueden estar basados en un único o en el mismo criterio o en diferentes criterios. Normalmente nos vamos a encontrar pues con la agencia moral, entendida la racionalidad antropocéntrica, un tipo de racionalidad muy concreto. La autoconciencia, aunque yo prefiero hablar de meta-autoconciencia, que creo realmente que es lo que se habla cuando se habla de autoconciencia. También se acude a la especie, se acude a la dignidad, no solo a la humana, sino que hay autoras como Nussbaum que hablan de dignidad animal, también de relaciones especiales, del argumento de los intereses, incluso simplemente por el hecho de estar vivo, o incluso, como Mary Warren, habla de que la estatus moral es un concepto intuitivo. Bueno, yo os adelanto que estoy en contra de los conceptos intuitivos, pero no es no es el asunto hoy a debatir. Pero bueno, existen numerosos elementos de fundamentación, de justificación, no solo de estatus moral, sino de entidad moral en general. Objeciones. Y aquí sería interesante que quien, pues bueno, eh, crea que no debe utilizarse el concepto de estatus moral, acuda a alguno de estos artículos. El primero de ellos es de Rosalind Hardhouse, eh, que claro, ella se encuadra dentro de las éticas de virtudes. Entonces hay que entender que el concepto de estatus moral no tiene tanta utilidad dentro de la lógica de las éticas de las virtudes. Y es que la corrección moral en las éticas de las virtudes, como ella indica, a menudo es una cuestión de ponderar un rango de consideraciones a la luz de principios y normas que pueden ser aplicados de diferentes formas. Es decir, que hay que estar al caso por caso. Y que además se centran en el carácter virtuoso de la gente, no tanto en la corrección general, la corrección moral general. Es interesante también leer el artículo de Oscar Horta en tanto a las objeciones del estatus moral. Él dice que hay que prescindir del uso del estatus moral porque es un criterio arbitrario e irrelevante, en tanto cuando se identifica, porque tiene varias acepciones el estatus moral, entonces en cuanto se identifica como interés por vivir o capacidad de bienestar, es un criterio arbitrario. Cuando Oscar Horta habla de un criterio arbitrario e irrelevante, en realidad lo que está hablando es de un criterio especista. Y que cuando se utiliza como sinónimo de consideración moral o consideración en general, de manera compatible con el principio de igual consideración, se vuelve trivial y confuso. Bueno, es muy interesante el artículo de Oscar Horta. Os recomiendo que lo leáis, estemos de acuerdo o no. Hay partes que estoy de acuerdo, en otras no, pero desde luego es un artículo muy, muy interesante. Argumentos a favor del uso de la noción de estatus moral. Bueno, yo identifico tres, hay más, pero para mí lo más importante son estos. Y es que ofrece un criterio básico. Bueno, es importante porque yo vengo de filosofía del derecho. Me interesa mucho la filosofía moral, amo la filosofía moral, pero mi lógica se encuadra dentro de un marco de filosofía del derecho. Entonces, a mí el concepto de estatus moral es un concepto disponible muy útil. Como os decía,
La primera nota positiva de acudir al estatus moral es que ofrece un criterio básico para solucionar o dilucidar los conflictos de intereses o de derechos, en el caso de que sean de derechos. Y no tiene por qué ser arbitrario y irrelevante. Podemos estar de acuerdo o no, pero si entendemos arbitrario como falta de justificación, pues bueno, encontramos justificaciones. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. El segundo criterio es que ofrece un marco o un esquema útil para la filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque en filosofía del derecho tenemos una lógica más adaptada al derecho, que en realidad es poner en práctica aquellos conceptos, aquellas propuestas de la filosofía moral al día a día. Y esto se hace, pues, por suerte o por desgracia, a través del derecho. Lo importante es que el estatus moral aporta un criterio normativo generalizador para legislar, sobre todo, pero también para ponderar casos judiciales. Y que, por tanto, nos establece un marco, nos establece límites o un esquema previo en el cual vamos a poder operar los operadores jurídicos. Y el último es que quizás el estatus moral como único criterio, quizás pues sí que tenga muchos problemas, pero lo cierto es que es un concepto abierto a posibles matices, incluso compatible con otros criterios morales, con lo cual se pueden corregir ciertas objeciones o ciertos puntos negativos del estatus moral. Vamos con los enfoques. Los primeros son los unitarios. Aquí, bueno, en realidad, sigo el esquema que da David de Gracia y él lo denomina two-tier models, de todo o nada. El modelo tradicional que tenemos de estatus moral como modelo unitario es el modelo tradicional en el sentido de derechos humanos, es decir, a partir de la segunda mitad del siglo XX, no antes. Pero este modelo tradicional indica que solo son las personas humanas las que tienen estatus moral. Este estatus moral es todos por igual, pero que solo son los humanos. Y que por tanto los animales pues, no tienen estatus moral y por tanto están en el lado de la nada. No pueden tener derechos, a lo sumo se pueden proteger ciertos intereses o cierto bienestar, pero en realidad no se les va a reconocer derechos porque no tienen un estatus moral. El segundo modelo que veo en literatura académica, aunque con muchos matices, porque la verdad es que no he encontrado a nadie que no realice algún matiz sobre un modelo basado unitario en la sintiencia, podríamos decir que todos los animales sintientes lo son por igual. Y que los animales no sintientes o los seres no sintientes no tienen estatus moral. Vamos a los enfoques graduales en estatus moral, que en realidad es la inmensa mayoría, como ahora veremos en las propuestas, aunque sí que tengan un matiz quizás más unitario, tengan un matiz unitario, pero vemos que las excepciones al final son graduales. Bueno, pues David de Gracia esto le llama Sliding Scale Model, y básicamente toda la literatura, obviamente existen autoras que no, pero acuden al Full Moral Status and Partial Moral Status para diferenciar entre diferentes especies o diferentes individuos, porque incluso se habla también de Partial Moral Status dentro de la especie humana. Él diferencia un modelo de intereses desigual y un modelo de consideración desigual. Bueno, de forma muy simple, explicado estos modelos. El primero, el de los intereses desiguales. Aquí lo que se centra, como el propio título indica, son en los intereses, no tanto en el sujeto, no tanto en el individuo que posee ese interés. Y es que aquí hay que diferenciar entre esos individuos que tienen intereses con mayor peso moral o con mejores intereses que otros, pero también aquellos intereses que no son comparables o no son iguales. Ejemplo, que lo vamos a ver claro. Por ejemplo, si estamos en el interés de seguir con vida, no es comparable, hay una graduación entre el interés de seguir con vida de un elefante y el interés de vida de un insecto sintiente. Pero también encontramos de diferentes intereses, por ejemplo, el interés relevante de seguir con vida versus el interés no relevante del placer. Por ejemplo, matar a un animal sintiente solo por degustarlo.
El segundo modelo es el de la consideración desigual. Aquí se basa más en el individuo como tal. Es decir, que si tiene estatus moral pleno, se va a establecer una presunción de que sus intereses son desiguales, mayores o menores. Así que incluso aunque estemos ante el mismo interés o ante intereses comparables, como por ejemplo el de no sufrir, hay una presunción de que es peor dañar a los individuos con full moral status. Es decir, en este caso, pues hay una, a pesar de que vamos a poner, por ejemplo, el interés de no sufrir de una vaca sea un interés comparable al interés de no sufrir de un humano, como el humano tendría un, un full moral status, este interés tendría mayor relevancia. Es decir, no sería comparable, pero porque el sujeto tiene un mayor estatus debido también a otras características que no tienen que ver con la capacidad de sufrir. Bueno, si no se ha entendido del todo, porque lo he resumido mucho, luego me podéis preguntar un poco sobre estos modelos. Pero bueno, creo que la idea básica está ahí. De todas formas, de nuevo, acudid al artículo de David de Gracia, que desde luego lo explica mucho mejor que yo. En cuanto a los modelos del derecho, pues bueno, eh, tradicionalmente hemos encontrado este modelo de todo o nada entre personas y cosas, y actualmente en muchas legislaciones, en muchos estados, nos encontramos con variantes del todo y nada y con variantes graduales, porque se reconoce a las personas en la mayoría de legislaciones o ordenamientos jurídicos solo como los humanos, aunque, como ya sabéis, pues encontramos reconocimiento de personas no humanas en algunas, bueno, sobre todo resoluciones judiciales, pero sobre todo se reconoce a los animales no humanos como seres sintientes. No con derechos, pero sí con un estatus moral intermedio entre las cosas que no tienen estatus moral y las personas. Aquí podemos acudir a un artículo que me gusta mucho de Carolina Cecilia Leiva, que nos expone un poquito estas propuestas intermedias, ¿no? de seres sintientes y que incluso pueden propiciar el reconocimiento de derechos. Es interesante este artículo, pero no es, este contenido pues no es el contenido que hoy quiero exponer. Eh, y lo cierto es que en muchas legislaciones a los animales se les reconoce o se les entiende como cosas semovientes, pero como cosas, es decir, cosas que se mueven por sí mismos, y aquí estamos en un modelo de todo o nada. De hecho, este era el modelo en la legislación española, no solo a través de la última reforma en la legislación española, sino con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 13. Anterior a este artículo 13 era un todo o nada, o sea, los animales eran cosas semovientes. Como hemos dicho, los seres sintientes, dependiendo de la legislación, es gradual, son derechos, no son derechos, si son derechos subjetivos se los puede reconocer como derechos básicos, bueno, este es otro debate. Y existen también el reconocimiento de sujetos de derecho o personas no humanas. Vamos con las propuestas y voy a intentar ser breve y ceñirme a las citas que he escrito. Adela Cortina, en Las fronteras de la persona, que este libro no es otra cosa que una contestación al libro de Martha Nussbaum, Fronteras de la Justicia, propone que en realidad la dignidad solo es propia de los humanos. Ahora, eso sí, hay muchos animales que tienen valor y que incluso tienen un valor propio, pero que la dignidad humana es el fundamento de los derechos. Con ellos no se negocia ni se les puede someter a cálculo de utilidad. Lo cual no significa que no haya que proteger a los seres con capacidad de sentir, entendido como sintiencia, pero el reconocimiento de la dignidad se limita a las personas. Las personas humanas tienen relevancia moral, porque reconocemos como persona a quien tiene las capacidades adquiridas para la autoconciencia, y esto es importante en Adela Cortina, porque sigue un poco la tradición también en la ética discursiva de Habermas, del mutuo reconocimiento de la dignidad, para actuar desde la libertad y para asumir su responsabilidad. Es un poquito una argumentación, de hecho, una de las objeciones que se establece a Adela Cortina es que es un poco argumento circular, pero bueno, esto es lo que comenta Adela Cortina. Terminando el libro, indica que la vida es valiosa por sí misma
tanto en la naturaleza como en los animales. Bueno, aquí establece cierto paralelismo que muchas veces establecen autores y autoras entre la naturaleza y los animales no humanos como individuos. Y dice que en el caso de los animales no tiene únicamente un valor instrumental, más todavía la de los seres que pueden sufrir y gozar. Hay una obligación directa de no dañar a esos seres, aunque no se les reconozca derechos. Aquí en realidad Adela Cortina en el libro ni en ningún otro artículo explica a qué se refiere con esto de la obligación directa y que no tienen solo un valor instrumental, porque luego en la práctica o en otra serie de afirmaciones parece que no sigue esta línea que ella misma marca. Así que vemos un modelo gradual, pero desde un enfoque antropocéntrico y supremacista humano. Shelley Kagan, que es un autor, que aunque estemos en desacuerdo con él, Kagan es muy interesante de leer. Aquí os he puesto citas de su artículo, pero bueno, si queréis profundizar más sobre su idea, podéis acudir al libro How to Count an Animal, More or Less, que básicamente es lo que indica en este artículo. Él establece un enfoque jerárquico en el que las personas humanas tienen derechos de los que carecen los animales o tienen más derechos o más fuertes, o quizás los intereses de las personas cuenten más que los de los animales. Sin embargo, es inaceptable, por cualquier vía, maltratar, abusar o torturar animales. Una categoría, él establece una categoría para las personas y el resto para otros animales. Y se divide el reino animal. Y hay diferencias o diferentes grados en los estatus morales, dependiendo de características relevantes. Algunos animales tendrán un estatus moral superior a otros. En el caso de los humanos no ordinarios, aquellos, bueno, que se les llama supuestos marginales o humanos eh, no normativos. Bueno, hay muchas acepciones, muchos conceptos para hablar. En realidad lo que están hablando son de los infantes de corta edad y de las personas con discapacidad mental severa. Él acude a un concepto que es el modal personhood, que son aquellas personas que podrían haber sido ordinarias, que él llama, ¿no? Y que tiene el mismo estatus moral por el mero hecho de pertenecer a la especie humana. Por eso, a esta concepción que establece Kagan se le llama personismo y que muchos critican como una especie de especismo. Y sigue, pero que si el nivel es bastante lejano al nuestro, en estos casos marginales, habría un estatus diferente. Aquí igual que Peter Singer parece decir que incluso hay personas humanas que no tendrían el full moral status. Así que se establece aquí una clasificación en la que en la cúspide estaría, como siempre, los humanos y en otras categorías, pero graduales, estaría el resto de animales no humanos. El segundo escalón serían los animales más inteligentes, como delfines, pulpos, porque para él lo importante es la inteligencia. Para otros autores veremos que no. El tercero, animales con una inteligencia alta, pero no tanta, como perros, cerdos, loros. Luego estarían los animales con inteligencia intermedia, conejos, vacas, ardillas. El quinto nivel con bajo nivel de inteligencia, como algunos pájaros, algunos peces, reptiles. Y por último, estarían los insectos o las arañas. Francione, que aparentemente podríamos presumir que defiende un enfoque unitario, lo cierto es que establece ciertos matices. Afirma que los seres sintientes, humanos o no humanos, y esto, bueno, es sabido por todas, tienen un derecho que es el derecho básico a no ser tratados como propiedad. Este es el eslogan de Gary Francione. Y sigue diciendo que los animales, que son sintientes y que es la única característica relevante, pues aquí el carácter unitario, ¿no? Única característica relevante para el fin de tener derecho a no ser tratado como recurso, aunque puede haber otras características de los humanos que hagan aconsejar el balance a su favor en casos extremos e inusuales. Se le podría preguntar a Francione, o al menos yo no he encontrado en su literatura, no quiere decir que no haya, pero yo no la he encontrado, una clarificación, una aclaración de este extremo. Lo curioso es que afirma
un enfoque unitario como única característica relevante, la sintiencia, pero luego matiza, bueno, una posible, podríamos llamar graduación encubierta, prioridad encubierta, en algunos casos excepcionales. Bueno, Francione, esto es muy discutible, ¿eh? Esto, de hecho, os lo he dicho un poco para debatir luego. Y de hecho, siempre que comento esto de Francione, sale el debate y sale la discusión, así que por eso lo digo. Pues Francione sigue afirmando que en situaciones críticas obligan a lo que al fin y al cabo son decisiones arbitrarias, él entiende como arbitrarias, y no precisamente adecuadas para establecer principios de conductas generales. Y se pregunta, ¿no caemos en el especismo por construir nuestra decisión en un prejuicio contra los animales moralmente injustificable? Contesta, no. Es el mismo que el médico que siempre eligiera dar la única sangre disponible al humano sano antes que al enfermo terminal, y no es culpable de prejuicio en contra del enfermo terminal. Bueno, esta cita también os la pongo por si luego la queréis debatir o la comentamos. Lo cierto es que las propuestas de Francione son muy interesantes, pero al menos desde mi punto de vista, carecen de profundidad. O de aclaración, al menos, más de profundidad, de aclaración. Mm, Además, es curioso que Francione viene de la lógica del derecho. Eso es a mí. Yo entiendo que aquellos que tienen una tradición de la filosofía moral tengan una lógica distinta a los que venimos de filosofía del derecho, pero a mí me sorprende que Francione encaja más dentro de la lógica de la filosofía moral que de la filosofía del derecho, a pesar de ser profesor de derecho. Bueno, seguimos a ver. Con Peter Singer, el cual, bueno, voy a ir rápido porque creo que Peter Singer ya lo sabéis de memoria, pero bueno, aclara que el principio de igualdad no exige un tratamiento igual o idéntico, sino una misma consideración. A él no le interesa tanto los derechos, sino como el principio de igualdad o de igual consideración. E indica que la capacidad de sufrir y gozar no solo es necesaria, sino también suficiente para que podamos decir que un ser tiene interés en no sufrir, aunque sea mínimo. Si realmente fuera posible salvar, aquí aclara, ¿no? Si realmente fuera posible salvar muchas vidas con un experimento que solo acabara con una vida y no hubiera ningún otro modo de salvarla, este ensayo estaría justificado, incluso con humanos, siempre que hubiera un consentimiento. Bueno, como ya sabéis, Peter Singer es un filósofo moral utilitarista y sigue pues, la lógica de maximizar la utilidad. Así que, bueno, todas las objeciones que podamos realizar a Peter Singer en este caso, pues serían extensibles a las críticas al utilitarismo en Liberación Animal, un utilitarismo de preferencia, si bien es verdad que luego hubo un segundo Peter Singer, un giro hedonista en otro libro y en siguientes artículos, pero no vamos a abordar este tema aquí. Indica que rechazar el especismo no implica que todas las vidas tengan igual valor. Y el primer Peter Singer establece una prioridad de esos seres autoconscientes, porque pueden hacer planes, tienen deseos, metas para el futuro, etcétera, y que son irrelevantes para la cuestión de infligir dolor. Es decir, él sigue un modelo de gradación por el interés, es decir, ante el mismo interés de no sufrir, tienen igual consideración, pero el interés de seguir con vida es superior el de los seres autoconscientes. El mal que causa el dolor no depende en modo alguno de otras características del ser que lo sienta, mientras que el valor de la vida sí se ve afectado por estas características. Pero sin duda habrá algunos animales no humanos cuyas vidas, sea cual fuere el estándar utilizado, sean más valiosas que la de algunos humanos. E incluso en un artículo indica que sostengo que deberíamos abandonar la creencia en el valor igual de la vida humana, reemplazándola por una visión graduada que se aplique tanto a los animales como a los humanos. Bueno, Tom Regan también es muy interesante el enfoque que tiene. Voy a ver un poquito el tiempo, voy a ir más rápido porque me interesan más los últimos autores. Y bueno, como también es bastante conocido Tom Regan, habla de sujetos de una vida, que es un criterio un poquito más exigente que el de la sintiencia, porque habla de seres autónomos, con deseos, creencias, memorias, sentidos de futuro, metas y otros criterios relevantes.
Y él habla de que este sujeto de vida, al final es un valor categórico que no admite grados y que lo defiende desde un enfoque deontológico y por tanto no depende de las experiencias, sino de los atributos, del valor inherente de ese sujeto. Ahora bien, establece matices porque cuando habla de del caso de botes salvavidas y otros casos excepcionales, que bueno, otra de las objeciones que podríamos indicar es que a lo mejor no son tan excepcionales, ¿no? Como queremos creer, pero bueno, este es otro tema. eh, Indica que aquí hay que establecer una evaluación de las pérdidas que enfrenta cada individuo y que los individuos que tengan un mayor grado de deseos, creencias, memoria, sentido del futuro, metas, subjetividad, su vida vale más que la de los otros. Al menos en los casos en que hay que decidir entre inocentes, y esto lo establece muy claro Tom Regan, solo en el caso de que haya que decidir entre inocentes. Pero bueno, ya establece cierta graduación implícita. Martha Nussbaum, luego si queréis podemos hablar un poquito más, ¿vale? De los autores y las autoras que estoy pasando un poquito más por encima. Se pregunta si existen capacidades fundamentales, valiosas, en estos animales, si se ven interrumpidas por una muerte indolora pero repentina. Y si existen, si ocasionan esa muerte supone un daño. Así que dice que desde el enfoque de las capacidades, que es el que defiende ella, reconocen que hay numerosos tipos de bien y de mal que no se limitan exclusivamente a manifestaciones de la conciencia sensible. Y aquí, pues Newman habla de la dignidad de los animales, que cada especie tiene un tipo de dignidad diferente, habla de la capacidad de florecer, y que en el caso de sacrificios de animales el daño no es comparable al de matar a un perro sano, o una rata que tiene muchos menos intereses y capacidades que pueden verse frustrados. De que aquí Martha Nussbaum es clara y establece una graduación sobre una consideración desigual. Igualmente habla también de que el interés es menos robusto en el caso de los insectos, de otros animales. Y me voy a detener un poquito más en dos autores, que es Jeff McMahon y David de Gracia. Pero bueno, básicamente lo que afirma Jack McMahon es el conocido enfoque TRIA, the Time Relative Interest Account, que es el enfoque del interés relativo al tiempo. Y él diferencia entre tres tipos de entes o seres. Los individuos conectados psicológicamente, y aquí también establece una gradación, los que están muy conectados y los que están levemente conectados psicológicamente consigo mismos, los individuos no conectados y los seres que ni siquiera son conscientes, en el sentido de conciencia fenoménica. Los primeros de los individuos conectados, aquellos que tienen una fuerte conexión psicológica, como sería únicamente en el caso de la mayoría de seres humanos, tienen un estatus moral pleno y tienen el interés de seguir con vida. Algunos animales están conectados psicológicamente, pero en menor medida que otros humanos. Así que las personas, aunque McMahon no delimita el concepto de persona a los humanos, dice que también es extendible a los grandes simios y que posiblemente a los cetáceos, están altamente conectadas, que son aquellos individuos que exceden cierto umbral de capacidad psicológica con unas mínimas capacidades de autoconciencia y racionalidad. En un segundo escalón estarían los individuos no conectados, y aquí pues incluye a la inmensa mayoría por número, en proporción del resto de animales no humanos, y a los fetos humanos. Aquí no estaríamos hablando de estatus moral, sino de moral standing o entidad moral. Estos seres no tienen un interés en conseguir con vida, sí tienen un interés en no sufrir, pero no están conectados consigo mismo, por tanto, no hay un interés de seguir con vida. Y por último están los seres no conscientes, como serían las plantas que ni siquiera tienen moral standing. Entonces, bueno, no hay que aclarar nada más. David de Gracia también establece un criterio parecido, pero obviamente diferente, porque no se basa tanto, sí que se basa en la unidad psicológica, igual que Jack McMahon, pero Jack McMahon habla más de la conexión que hay. Permite ciertos matices que a lo mejor el enfoque de Gracia no. Bueno, esto depende de cómo lo interpretemos, pero de Gracia habla de unidad psicológica y de la pérdida del bien del propio sujeto en base a sus intereses.
El caso es que David de Gracia habla de que la muerte es un daño instrumental en la medida que excluye las valiosas oportunidades de la vida que la vida brinda, y que los seres sintientes pueden tener experiencias valiosas, incluidas aquellas que mejoran el bienestar. Sin embargo, las oportunidades disponibles para los primates, en este caso, por poner un ejemplo, son más ricas que para los gatos, y la de estos en comparación a las gaviotas. Aquí tenéis un cuadro, bueno, que no lo he traducido, pero es muy fácil de traducir. En realidad, en el cuadro establece una clasificación más, pero bueno. Vemos que en el primer escalón están las personas, humanos, y quizás también grandes simios y cetáceos. El segundo escalón, los seres sintientes, no personas, pero con algo de unidad psicológica y que por tanto les daña también la muerte y tienen un interés de seguir con vida. Las no personas sintientes, pero que no tienen unidad psicológica. Aquí es verdad que como tenemos que acudir a la etología, a la biología y a la evidencia científica, pues algunas veces no es del todo claro, pero bueno, en principio no tendrían un interés de seguir con vida y por tanto la muerte no les daña, pero sí que tendrían un interés pues de no sufrir. Y por último tenemos pues los que nunca han sido ni van a ser ni son seres sintientes y que por tanto pues no tienen bienes que sean protegidos y la muerte no les daña. La fórmula que establece es esta. Bueno, os la voy a comentar, pero habría que ver, habría que ver la complejidad de la aplicación de esta fórmula, ¿no? Quizás especie por especie o individuo por individuo. Del daño de la muerte es igual a la cualidad subjetiva de la vida por el tiempo que puede vivir ese sujeto, porque para David de Gracia es muy importante el tiempo que puede vivir el individuo, presumiendo, según la norma de la especie, de la vida perdida que causa la muerte. Y esto hay que multiplicarlo por la unidad psicológica. Es decir, hay una unidad psicológica, pero aquí también podría acudirse a, eh, porque yo creo que es compatible, ¿no? También a un enfoque de interés relativo al tiempo, es decir, cuán conectada está esta unidad psicológica. Y bueno, son dos enfoques que se parecen, pero que obviamente tienen matices diferentes, me parecen interesantes y que quizás no se manejan tanto en la literatura española y que por eso lo he traído aquí. Aquellas que manejéis la literatura inglesa, sí que conocéis, vais a conocer estos autores, pero bueno, me parecía muy interesante traerlos aquí. Y bueno, que muchísimas gracias, creo que me he pasado un poquito del tiempo, así que perdón. Y en todo caso, a mí lo que más me gusta de estas exposiciones es los debates que puede haber ahora, las sugerencias, las consideraciones. Así que me gustaría saber vuestras opiniones al respecto de, bueno, de la exposición que he hecho y de los autores y las autoras que hemos visto. Así que nada, muchísimas gracias y estoy aquí para cualquier cosa que necesitéis.